Antes de pasar al otro barrio y que te llame el barba, o por lo contrario te lleven los 1000 demonios, tienen que pasar por tu vida estas maravillosas figuras ochenteras que veremos y analizaremos a continuación, en este primer capítulo de las figuras de acción de los 80 que tienes que adquirir antes de palmarla. Esto es Figuras de Colección, llenen el cabrito y sean bienvenidos. ¡Vamos! Estas figuras de acción poco conocidas, producidas por Kenner, que contó con una extraordinaria serie animada injustamente olvidada, son los Centuriones, que con el grito de poder supremo logran fusionarse con un increíble sistema de armas de ataque entre el hombre y la máquina. Cabe destacar que hace muy poco descubrí estas increíbles figuras, aunque a la serie sí me la comía con patatas. Entre ellos tenemos a Jake Rowell, especialista en operaciones terrestres, Max Ray, especialista en operaciones marítimas, y Ace McCloud, especialista en operaciones aéreas. Posteriormente en esta serie se añadieron dos centuriones más para romper el esquema tradicional. Ellos eran Red Charger, experto en energía, y Joint Thunder, Apache, experto en filtración. Estas figuras nunca se lanzaron en la segunda serie. Estaban programadas para ser lanzadas, pero desafortunadamente Kenner canceló la línea. ¿Pero por qué, Kenner, me hiciste esto? Los centuriones tradicionales junto con sus armas están súper cotizados a día de hoy. Aún así te animo a adquirirlas antes de pasar a cualquiera de los barrios, porque son unas figuras alucinantes. Figuras basadas en la serie animada llamada Rambo: La Fuerza de la Libertad, realizadas por Coleco en 1986. Sí, la compañía responsable de la Colecovisión. En Argentina también tuvieron bastante éxito, de tal forma que la empresa que la distribuía era Joxer. ¿Y a España llegaron? Sí, también llegaron de la mano de District Toys, empresa que también lanzó las figuras de la loca Academia de Policía realizadas por Kenner. Esta línea de juguetes están hechas de 6 pulgadas y media, articuladas, entre ellos cabeza, brazos y piernas. Estas figuras de Rambo son un antes y después en la cultura popular de los 80 y también, por qué no decir, de los 90. Por lo tanto te animo a que si no las tuviste, las adquieras antes de que sea demasiado tarde. Mirá qué belleza, si son un espectáculo. Totalmente enamorado de estas figuras de acción ochentosas que me hicieron muy feliz en mi niñez y que aún en mi adultez esa felicidad sigue intacta. Las Tortugas Ninja es una de las colecciones que con más cariño recordamos todos los que pudimos jugar con ellas a finales de los 80 y finales de los 90. El carisma que tenían, las divertidas propuestas en sus accesorios, vehículos y playset hicieron que pasaran a la inmortalidad en lo que figuras de acción se refieren. Estas bellezas producidas por Playmate y por Bandai en España son las culpables de que todos los que fuimos pibitos entre los 80 y los 90 miremos con nostalgia aquellos maravillosos años. En mi infancia, junto con mis hermanos, solo logramos juntar 3 tortugas, entre ellos Leo, mi tortu favorita, Rafael, que la tuvo mi hermano Diego, y Donatello, que lo tuvo mi hermano más chico Hernán. Aunque recuerdo que nos íbamos buscando la vida y en casa de un amigo habíamos pillado un Miguel Ángel, por lo menos para tener las 4 tortugas. Pero bueno, como decía mi vecina de enfrente, la madre de nuestro amigo Martín, alias El Bonga, son cosas de chicos. A día de hoy, de esta colección, solo tengo a Leo, al Tortumóvil, que a propósito lo conseguí a un precio inigualable, y la motito. Ah, me olvidaba, me está por llegar un Splinter Made in Taiwan con su blister que por supuesto abriré. Por lo tanto, te digo, Kawabonga, y que adquieras aunque sea a Splinter, por supuesto, antes de morir. Continuamos nuestro recorrido por el camino de la serpiente con las figuras de acción que debes adquirir antes de palmar, y en este caso estamos hablando de G.I. Joe, un fenómeno de los 80 y también de los 90 que tuvieron su propia serie de televisión y su colección de cómics. Estas figuras a escala de 10 centímetros creadas por Hasbro y con un nivel de articulaciones que fueron más allá de otras figuras de la época como la que fuimos nombrando, que eran solo de 5, los diseñadores de estos juguetes decidieron articular también los codos, la cintura y las rodillas. Los G.I. Joe fueron, son y serán una de las colecciones nivel Dios en figuras de acción. Aunque te voy a decir que junto con mi hermano solo logramos tener 2 figuras. Ellos fueron el Red Cobra y el Black Cobra, y creo recordar que no alcanzamos a tener más figuras, pero por lo menos pudimos tener a estos 2 maravillosos personajes. Peor es nada, ¿no? Aunque tengo pensado poder adquirirlas de vuelta, aunque ya hayan pasado por mi vida. Upudiki, por lo menos por mi vida pasaron, ojo. Ya sé que puedo decir que me pueden llevar los 1000 demonios tranquilamente.
Llegando ya al final de esta primera parte de las figuras de los 80 que deberían pasar por tu vida antes de que pases al otro barrio, presentamos a nada más y nada menos a mi colección preferida por excelencia. Ellos son He-Man y sus amos del universo, producidas por Mattel. ¿Qué decir de estas tan emblemáticas figuras que a día de hoy están pegando más fuerte que manos de piedra Durán? Lo que diría es que esta colección marcó mi infancia y que después de 30 años lo siguen haciendo, más que nunca, porque amo estas figuras aunque hayan algunas más feitas que otras. Pero le perdonamos. Mi primera figura que tuve en mi niñez fue He-Man, y la verdad que cuando vi ese muñequito con cara de que estaba duro de vientre, hubo una conexión increíble. Eso fue amor a primera vista. De ahí siguieron el He-Man Battle Armor, Orko, Stratos, Westor y por parte de mi hermano Skeletor y también Cobra Khan. Si me conoces o viste mi colección sabrás que superé ese número de figuras con creces. Bueno, ahí te estoy mostrando algo de lo que tengo. Creo que no hace falta que te las recomiende tanto, porque ya sabemos que por lo menos la colección de Motu es obligatoria tenerla. O si no las tenés, por lo menos tuviste que haber jugado con ellas. Hasta aquí hemos llegado con esta primera parte de las figuras ochentosas que tenés que adquirir o que por lo menos que hayan pasado por tu vida antes de o de... Bueno gente, espero que les haya gustado este video y te recuerdo que si te gustó y todavía no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Dicho todo esto, les dejo un fuerte abrazo, un gran saludo y nos vemos en otro capítulo de Figuras de Colección Jean el Cabrito. Chau.